Muchas gracias, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a abordar un tema creo que muy interesante. A todos los anestesiólogos sin duda nos llama la atención el manejo de la vía aérea y ciertas patologías asociadas a este manejo de la vía aérea. Específicamente el paciente obeso ofrece riesgos de manejo especiales. En el Instituto Nacional de Nutrición, donde laboramos desde hace cerca de 20 años, o más bien dicho desde hace 20 años, se ven aproximadamente 70 casos anuales de cirugía de obesidad mórbida, sin que esto quiera decir que no se ven otro tipo de cirugías en relación a obesidad mórbida, pero específicamente de anestesias para obesidad mórbida, aproximadamente son este número de cirugías y la mayoría de los procedimientos son bypass gástrico. Vamos a empezar por tratar de identificar cuáles son los factores predictores que nos van a llevar a cabo una vía aérea difícil y qué debemos de tener en cuenta como anestesiólogos cuando vamos a valorar a un paciente obeso. Bueno, lo primero que es obesidad, es una condición que cursa con exceso de grasa corporal, viene del latín obesus, que quiere decir engordar por comer. El hacer una diferencia entre qué es gordo, quién es gordo y quién es normal, en realidad es una decisión o un juicio arbitrario. Tomamos en cuenta esta formulita, el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado. Y esta formulita cuando es mayor de 25 decimos que el paciente es obeso, cuando es mayor de 30 tiene obesidad mórbida y cuando es menor de 25 el paciente es considerado como normal. Este índice de masa corporal, decir que es obeso o no obeso, data únicamente de datos de riesgo analizados por aseguradoras, en los cuales se han observado que existe mayor riesgo de patologías asociadas con obesidad cuando el índice de masa corporal se encuentra por arriba de 25, en base a definiciones hechas por compañías aseguradoras. De acuerdo a esta definición, el 24%, por lo menos en población anglosajona, es obesa y yo creo que en México debemos estar en una relación más o menos similar y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. A nosotros el día de hoy nos interesa esto, manejo de la vía aérea. A través de este banco nos damos cuenta que los principales problemas que se acercan a los pacientes con manejo de vía aérea y obesos son 3. Falla en la intubación, obstrucción respiratoria después de extubar al paciente y paro respiratorio asociado al uso de narcóticos y sedantes en el postoperatorio. La obesidad en los últimos años, como ven, se ha ido incrementando en forma exponencial. En lapso de unos cuantos años, de 14 años, vemos cómo los índices de obesidad y de obesidad mórbida o con índices de masa corporales mayores de 50 se acercan a incrementos peligrosos en la población general, de tal forma que cada vez más va a estar llegando un paciente obeso a quirófano. ¿Qué es lo que nos da problema en anestesia con la vía aérea? Bueno, el paciente obeso tiene exceso de tejido graso y este exceso de tejido graso se distribuye en diferentes partes, en la pared anterior de tórax, en el pecho, en el cuello, en el abdomen e internamente en lugares que son muy relevantes para nosotros, boca, faringe y abdomen. Este exceso de tejido va a producir un acceso difícil para la vía aérea porque sabemos que se relaciona directamente con alteraciones en la ventilación con mascarilla facial, o por lo menos siempre que tenemos un obeso mórbido tenemos miedo de ventilar al paciente porque es un paciente que
creemos que nos va a ser difícil ventilar. Ahorita vamos a ver el por qué. Lo asociamos inmediatamente con que va a tener una intubación difícil y pocas veces llegamos a pensar, sin embargo, también es muy importante el acceso para hacer una traqueotomía. Es mucho más difícil, o una cricotomía, que un paciente convencional. Y estos puntos asociados a estos otros dos son pacientes que tienen disminución en la capacidad funcional residual y alteraciones directas en ventilación-perfusión que obviamente llevan al paciente a trastorno de disoxia. Gracias. Esta base de datos obtenida en un estudio en Dinamarca analizan una base de datos de 91.332 cirugías, en las cuales buscan si el índice de masa corporal se relaciona como predictor directo de falla en la intubación endotraqueal. Ellos analizan una serie de parámetros, aquí los vemos: edad, sexo, ASA, prioridad de cirugía, Mallampati, modificado, uso o no de bloqueadores neuromusculares e índice de masa corporal. Y encuentran que la dificultad de la intubación en este grupo de 90.000 pacientes no es baja, es del 5%. Definida como un score de intubación difícil mayor de 1. Un score de intubación difícil, para los que no lo conozcamos, quiere decir, mayor de 1 quiere decir que una primera persona hace un intento de laringoscopía, no puede realizar la intubación y hace un segundo intento de laringoscopía. O sea, está apenas avanzando. El nivel 4 sería aquel en el cual el anestesiólogo tuvo que cambiar con alguien de más experiencia y lleva más de un intento de laringoscopía esta persona, y el 5 ya estaba utilizando otro tipo de instrumentos de la vía aérea. Bueno, índice de masa corporal mayor de 35 igual a incremento de dificultad en la intubación. Aquí vemos sus resultados y vemos cómo la razón de momios es positiva para un índice de masa corporal mayor de 35. Pero no solo eso, también ellos encuentran que un Mallampati 3 o 4 en este grupo de pacientes sí es factor predictivo, y es un punto que hay que ir analizando poco a poco. Y el antecedente de tener una intubación previa difícil lo hace un factor de mayor riesgo. Entonces, pacientes con índices de masa corporal elevados, pacientes que tienen un Mallampati 3 o 4 y pacientes que tienen un riesgo o una historia de intubación difícil previo. Este es un estudio muy similar, un poco más viejo, del 2006, en el cual busca la incidencia de algo que todavía es peor. Si no podemos intubar, pero podemos ventilar, no hay problema. Pero si no podemos ventilar, ahí vamos a estar en problemas. Bueno, ellos tratan de analizar cuáles son los posibles predictores de imposibilidad para la ventilación con mascarilla. Y utilizan una escala similar a la que mencionaba anteriormente. 1, que se puede ventilar por mascarilla. 2, se puede ventilar por mascarilla oral y facial, hasta que es incapaz el 4
de ventilar a pesar del uso de relajante, de estar relajado. Bueno, cuando es 3 o 4, este score de predicción de dificultad respiratoria, el principal factor nuevamente es índice de masa corporal mayor de 30, además de barba, además de Mallampati nuevamente 3 o 4, edad mayor de 57 años, incapacidad para protrusión de la mandíbula e historia de ronquido. Ronquido, apnea obstructiva del sueño. Apnea obstructiva del sueño, el 60 al 90% de los obesos. Y cuando la dificultad llega a ser 4, se agregan algunos otros factores. Tratando de analizar cuáles son los puntos de mayor predicción en este otro estudio, encuentran este estudio clásico en el cual detectan que son 5 factores comunes para no ventilación, dentro de los cuales el índice de masa corporal como la historia de ronquido están directamente asociados con obesidad. Y si están asociados con obesidad 2, el hecho de tener 2 factores, el de roncar y el de ser gordito, significa que tiene una sensibilidad y una especificidad del punto 72 y punto 73 de posibilidades de tener dificultad en ventilar, no en intubar, lo cual es relevante. Aquí vamos a algo que le tememos aún más. Los prooxigenamos a los pacientes delgados, llegan en la mayoría al 100%, y si los comparamos con los pacientes obesos, también oxigenan al 100% y no hay una diferencia significativa entre ambos grupos. Sin embargo, una vez que inducimos la anestesia, nos damos cuenta que el paciente no obeso mantiene saturación en 99 más menos 1 contra 95 más menos 8 del paciente obeso. Lo único que quiere decir es que el paciente obeso no lo puedo ventilar, no lo puedo intubar y se me va a desaturar más rápido. Una escala que muchos de pronto hacemos hacia un lado y que en el paciente obeso parece ser que tiene mucha utilidad es el índice de Mallampati. Por lo menos en este estudio, el tener un Mallampati 3 o 4 sí es un factor predictivo importante con una P muy significativa y una razón de demonios también muy importante, de tal forma que obeso, mórbido, con ronquido en la noche, con un Mallampati 3 o 4, probablemente vamos a tener problemas. Y además de esta, en este estudio reciente, 2008, en anestesia y analgesia, utilizan una modificación del score de Mallampati. Esta modificación consiste en que al paciente, en lugar de ponerlo en la posición descrita para tomar el Mallampati, lo ponen con la cabeza extendida. Y esto hace que el encontrar un Mallampati alto sea mayor predictivo que el encontrarlo en forma no modificada. Ya sumando factores, pues vemos edad, estatura, peso, índice de masa corporal, distancia tiromentoniana y un último factor que no hemos tomado en cuenta en este estudio aparece: la circunferencia del cuello. A mayor circunferencia del cuello, mayor probabilidad de tener una vía aérea difícil. Nuevamente, para este mismo estudio, Mallampati 3 o 4, altamente significativo. Y aquí está una gráfica que describe claramente cómo cuando aumentamos el diámetro del cuello, la circunferencia del cuello en centímetros, claramente la probabilidad de realizar una intubación va a ir disminuyendo. La probabilidad de tener dificultades aumenta. 40 centímetros, 50 centímetros, y el punto de corte parece estar alrededor de 45. En hombres relativamente fácil, le preguntamos si utiliza una camisa con un cuello
por arriba de 7,5, 18, significa que tiene un cuello ancho. No necesariamente quiere decir que esté gordo, únicamente la pura circunferencia del cuello. Ok. Pero ¿qué pasa en la realidad? Cuando estamos ante un paciente que vamos a operar de obesidad mórbida, pues topamos con esto, que la mayoría de las veces no nos fue difícil intubar al paciente. Pero generalmente la cirugía de obesidad mórbida es en procedimientos selectivos. Generalmente son pacientes que, exceptuando la obesidad, son relativamente sanos, no tienen patologías, mucha patología asociada. Y generalmente el anestesiólogo que interviene en cirugías de obesidad mórbida es alguien que ha estado en varios procedimientos en el último mes con este grupo de pacientes. Entonces, tiene un anestesiólogo con experiencia en esta categoría de pacientes. Sin embargo, el obeso mórbido que llega por una situación urgente o por una cirugía no de obesidad mórbida, el paciente generalmente llega con un abdomen agudo, por ejemplo, o alguna alteración médica coexistente, 500 de glucosa. Voy a tener un tiempo para preparar mis cosas relativamente corto, y a lo mejor el anestesiólogo que se va a enfrentar a ese caso es un anestesiólogo que no tiene una exposición frecuente a este grupo de pacientes, y por lo tanto, sí hay una diferencia clara entre una cirugía electiva y una cirugía de urgencias. Los pacientes que son sometidos a una cirugía de urgencias son aquellos que directamente sí se relacionan con una vida difícil, no así aquel que va en una cirugía electiva. ¿Por qué? Probablemente porque tengo todo a la mano. Ya directamente en este estudio, 104 pacientes sometidos a bypass gástrico encuentran todos estos factores predictivos: índice de masa corporal mayor de 50, Mallampati grado 3 o 4, distancia tiromentoniana menor de 6, movilidad cervical disminuida y movilidad disminuida de la articulación temporomandibular, y además de apnea obstructiva del sueño. No se ven bien estos datos. A lo que voy es que el punto final a evaluar es que tenemos que saber el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello, si este es mayor de 43 centímetros, aguas, el Mallampati 3 o 4, la distancia tiromentoniana y los movimientos del cuello. Pero no solo esa parte va directamente relacionada con vía aérea, hay otra parte que también es importante: la presencia de apnea obstructiva del sueño. 3 a 4% de hombres y 2% de mujeres mueren en Estados Unidos secundario a SAOS. 60 al 90% de estos pacientes son obesos con índices de masa corporal mayores de 29. De 80 al 95% están mal diagnosticados. Llegan sin diagnóstico de apnea obstructiva del sueño a quirófano. Quien les va a hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño es el anestesiólogo al momento de intentar hacer la inducción. Señor, ¿ronca usted? Sí. Doctor, señor, ¿se despierta en la noche porque le falta aire? Sí. Señor, ¿durante el día se queda dormido sentado porque no le faltó sueño? ¿En la mañana tiene cefalea? Sí. Es un paciente con apnea obstructiva del sueño no estudiado, que la mayoría de los pacientes que nos vamos a enfrentar con ellos afuera. ¿Qué es apnea? Apnea es el cese completo del flujo de aire por más de 10 segundos. Hipopnea es la reducción del flujo en más del 50% relacionada a ronquido. Se puede o no asociar hipoxemia a hipercarmia y es causada por el cierre completo o parcial de la vía aérea, y el índice de apnea-hipopnea nos da el diagnóstico. ¿Cuál es el criterio diagnóstico? Un índice de apnea-hipopnea mayor de 5 en adultos, y lo clasificamos como leve, moderada o severa. 5 eventos de apnea en lapso de 1 hora, leve de 6 a 20 por hora, moderada de 21 a 40 y grave más de 40 eventos por hora. Si se asocian o no a desaturación, entonces se denominarían
con hipoxemia. Se deben a la presencia de colapso faríngeo. Y este colapso faríngeo tiene relación directa con las propiedades estructurales de la vía aérea faríngea, como de la regulación neurológica de los músculos faringeos. En el obeso sabemos que hay un incremento de tejidos blandos alrededor de la vía aérea, que está limitado el espacio maxilomandibular y está tendiente a cerrar este espacio. Pero esto es más importante en aquellos que tienen obesidad central, aquellos que tienen aumento de masa visceral. Tiene un colapso de la pared faríngea que se incrementa con disminución del volumen pulmonar. Que además de mecanismos neurales compensatorios que funcionan muy bien en la vigilia. Estamos con la vía aérea abierta cuando estamos despiertos, pero esta vía aérea se pierde durante el sueño. Este es un ejemplo de una polisomnografía donde vemos cómo se valora los eventos de desaturación, los movimientos de la pared torácica, los episodios de apnea, episodios de movimientos oculares rápidos, etc. Vamos a partir de aquí. La faringe es un tubo colapsable. Nos sirve para hablar, para alimentarnos, para la deglución y para la respiración. Coordinan más de 20, dentro de ella están más de 20 pares de músculos y están bajo control del sistema nervioso central. La faringe se cierra cuando estos mecanismos de control neural están deprimidos, en el sueño o en la analgesia. Hay que tomar en cuenta que el cierre no es uniforme y que el paciente delgado no alcanza a colapsar, pero el paciente obeso sí logra colapsar. Aquí vemos una imagen como cuando estamos despiertos, la faringe se encuentra abierta, pero cuando estamos dormidos, un músculo muy importante, el genioglosso, se va hacia atrás y obstruye la vía aérea. Generalmente deja las paredes laterales libres. En el paciente obeso, el aumento del tamaño de la lengua hace que tenga un aumento de masa de este músculo y por lo tanto estas paredes libres se cierran. La distribución de masa de grasa no es uniforme. El índice de masa corporal solo se relaciona con incremento del peso y hay que tomar muy en cuenta, por lo tanto, la circunferencia del cuello. Este estudio es un estudio hecho por Watanabe, muy interesante, donde por diferentes métodos mide el espacio o el tamaño de la vía aérea. En un individuo normal tiene tejidos blandos pocos, su área ósea permeable en forma adecuada y tiene un paso de la vía aérea adecuado. El paciente obeso, si bien su esqueleto óseo es normal, sus tejidos blandos están aumentados y hay un claro incremento de la presión de cierre en la vía aérea y esto hace que prácticamente no entre nada y lleve a apnea. Y existen otras en las cuales no se debe por aumento de tejido que pueden presentar este problema. Nos vamos a enfocar a esta. Decíamos del tamaño de la lengua. Los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, ven el tamaño de la lengua. Siempre va a ser mayor a aquellos que tienen un tamaño de lengua más grande. Hay otra parte importante. Decíamos que hay una disminución de la distensibilidad de la pared torácica con una disminución de la capacidad funcional vital, pero aquí hay dos puntos relevantes en esto se traducen. El volumen de reserva expiratoria está disminuido y la capacidad funcional residual está disminuida. No tiene volumen en el pulmón después de una expiración normal, lo cual hace que rápidamente se desoxigene cuando lo dejamos de ventilar. Entonces rápidamente llega a hipoxemia. Sin embargo, hay esta teoría muy interesante que está surgiendo actualmente, que esta disminución del volumen pulmonar lleva a su vez a una obstrucción directa de la vía aérea.
por un aumento de las presiones de cierre. El hecho de que mientras tengamos volúmenes residuales más bajos, mayor presión de cierre y por lo tanto mayor probabilidad de apnea. Mayor volumen residual, menor probabilidad de apnea. Los pacientes que les damos BiPAP o CPAP antes de la cirugía, aumentamos su volumen residual y al aumentar su volumen residual, casualmente disminuye la posibilidad del cierre o de apnea. ¿Por qué disminuye? Porque hay el aumento del volumen residual casualmente aumenta la actividad del músculo geniogloso. En cambio, la falta de volumen residual aumenta la actividad del músculo geniogloso durante la insuflación del pulmón, lo que trae consigo que se colapse la vía aérea. Aquí vemos el geniogloso. Vean cómo directamente es el que puede ser capaz de ocluir la faringe. Esto obviamente regulado por actividad del sistema nervioso central. El consumo de oxígeno y la producción de CO2 se encuentran incrementados y generalmente los encontramos en estado basal normocárbicos, pero con un incremento de deuda de oxígeno. Sin embargo, cuando los anestesiamos rápidamente requieren altas concentraciones de FiO2, su PO2 y su diferencia alveolar arterial se ven incrementadas. Entonces, el paciente con obstrucción de la vía aérea tiene alteraciones de oxigenación, una menor cantidad de oxígeno, incrementan sus niveles de CO2 en sangre, lo que hace que durante la noche, en el momento obstructivo, se despierte. Este despertar le hace perder el sueño, se vuelve a dormir, se vuelve a obstruir y nuevamente cae oxigenación y incrementa CO2. Esta caída de oxigenación e incremento de CO2 lo lleva a arritmias, lo cual lo lleva a isquemia miocárdica o, aunado a esto, a arritmias e isquemia miocárdica, a hipertensión pulmonar y a falla de ventrículo derecho, a hipertensión arterial sistémica y a falla de ventrículo izquierdo. Entonces, un paciente obeso no solo ronca en la noche y hace apnea, sino que también es arrítmico, también tiene isquemia miocárdica, también es hipertenso pulmonar y también tiene hipertensión arterial con falla cardíaca derecha e izquierda. Si eso le aunamos a que ronca en las noches y eso lo lleva a aislamiento social dentro de su propia familia, también tenemos trastornos de conducta o cambios de personalidad que le son importantes. ¿Cuáles son nuestras implicaciones finalmente anestésicas? La mayoría de los pacientes entonces llegan sin diagnóstico. La gravedad de la apnea obstructiva del sueño tiene implicaciones directas sobre la anestesia. Criterios de predicción de apnea obstructiva del sueño: cuello mayor de 40 a 42 centímetros. En caso de no poderse estudiar, este paciente obeso que nos llegó con ronquido, debemos decir que tiene apnea obstructiva grave. Es nuestra traducción. No tengo polisomnografía, el paciente tiene apnea obstructiva grave y como tal lo voy a manejar. Y siempre que puede llegar a ser adecuado, pensar siempre mejor en un tipo de anestesia regional. Hay que acordarnos de esto. Alta prevalencia de SAOS no diagnosticada. Todos los pacientes obesos se debe de sospechar SAOS. Debemos de hacer un interrogatorio dirigido. Aguas cuando se asocia con Malampati mayor de 3 o 4. Incremento de tejidos maxilofaciales. Aumento del tejido submandibular. Una distancia tiromentoniana corta. Y idealmente deberían de tener polisomnografía y CPAP. Muchas gracias.